Bienvenidos a nuestro estudio misiológico. Esta es la cuarta entrega correspondiente a la serie que aborda el libro de los Salmos. El título de esta presentación es El Señor oye y libera, aunque en español los traductores usaron la palabra salva. El versículo tema se encuentra en Salmos 34:17 y dice: Claman los justos, y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Ahora, la palabra oír es shama, que se refiere a la percepción física de cualquier sonido, y es que Dios no solamente escucha lo que hablamos, sino también está atento a cualquier señal en su creación y listo para actuar. Recordemos que Dios no solamente es el creador y sustentador del universo, sino también es un Dios personal que desea establecer una relación de amistad con nosotros. Es por eso que Él está atento a lo que ocurre en nuestro entorno. En cuanto a la palabra liberar, la cual es la original, se refiere, por supuesto, a poner en libertad, rescatar, redimir, desencadenar y también salvar o sanar. En el idioma original, allí en el salmo que leímos, es la palabra natsal, que significa también arrebatar y librar. Y es que Dios está más que listo y dispuesto a apoyarnos en este corto periodo que llamamos vida. La idea es que no dejemos pasar la oportunidad de responder a la cercanía que Dios nos ofrece, a que confiando en Dios podamos seguirle y comprobar por nosotros mismos que todo lo que Él nos instruye que hagamos es por nuestro propio bien y redundará en nuestra liberación total el día que le veamos cara a cara. En la presentación anterior estudiábamos acerca de cómo el libro de los Salmos le presenta como creador, rey y juez. Tales descripciones nos ayudan a tener una mejor comprensión a fin de poder confiar más en Dios, aún en situaciones desventajosas. Es sumamente importante que nos apropiemos de la certeza que Él nos brinda. En el Salmo 139:15 leemos cómo es que Dios tiene pleno conocimiento de todo lo que somos, desde antes que naciéramos, y claro, es que Él nos sostiene. Él es quien le da vida a todas y cada una de las 36 billones de células que conforman nuestros cuerpos. Y como hemos dicho anteriormente, no hay nada acerca de nosotros que Dios no conozca, o algo en nosotros que le pudiera llegar a sorprender. Consecuentemente, no existe límite para la ayuda que Él desea brindarnos. Aparte, está el hecho de que Dios no puede mentir, lo cual leemos allí en Números 23:19, Tito 1:2, Hebreos 6:18, y que cuando depende de Él, tampoco puede fallar. Eso lo leemos también en Deuteronomio 3:22, 31:8, Josué 1:9 y 21:45. Primera de Crónicas 28:20 y Lucas 1:37. Todo eso nos proporciona clara certeza. Esta maravillosa verdad de cuán profundamente Dios nos conoce nos impulsa a acercarnos a Él y a ir a donde Él nos indica. Aquí entra otro aspecto que a menudo pasamos por alto. Mucha gente no tiene el concepto correcto de Dios. Han adquirido la idea que Satanás les ha vendido, de la cual ya hemos hablado aquí, que Dios es injusto, mentiroso, un tirano, que es voluble, etc. Con un retrato de ese tipo, cada día aumenta el número de personas que tiene menos interés en Dios. Por eso, nosotros, los que le conocemos, tenemos que permitir que Dios nos transforme de manera que su amor pueda fluir de Él hacia otros. Mucha gente no tiene problema considerando a Dios solamente como parte del universo, no como un ser personal. Haciendo esto,
Ellos evitan tener que enfrentarse con algún tipo de norma o ley que indique una responsabilidad moral. Por eso es importante que antes que podamos hablarle a la gente acerca de la norma de Dios, lo que conocemos como ley de Dios, le mostremos el retrato correcto de Él, o sea, el que presenta la Biblia. Allí mismo, en el Salmo 139, se nos recuerda que no existe lugar en el universo en el que estemos fuera del alcance de Dios. Eso constituye buenas noticias si queremos estar con Él. Sin embargo, son muy malas, terribles y atemorizantes noticias si no queremos saber nada de Dios o queremos mantenernos alejados de Él. Es allí donde con sabiduría de lo alto y tacto hemos de invitar a aquellos que tienen el concepto equivocado de Dios a que le conozcan y confíen. Y es que la propuesta que Él nos hace es bien simple. Dios creó a la humanidad para que viviese feliz eternamente con Él. Cuando los seres humanos decidieron desconfiar de Dios, terminaron separándose de Él, lo cual, como Él es la única fuente de la vida, solamente conduce a la muerte. Ahora, Dios ofrece restaurarnos y todo lo que nos pide es que confiemos en Él, para que sigamos las instrucciones que nos proporciona. Entonces sí, podemos hablar de certeza, la garantía del cuidado de Dios. Ya no es tanto una esperanza nada más, un deseo, sino una certeza basada en evidencia. Lo que hemos dicho acá es la palabra tikva en el idioma original de la Biblia hebrea. Allí, en Salmo 55:22, se nos dice que confiemos nuestras cargas, nuestras preocupaciones al Señor, ya que Él nos sostendrá y no permitirá que el que anda en rectitud caiga. Cabe señalar que la palabra rectitud se refiere a justicia, el que hace lo justo. Hay que tener en cuenta que para muchos, palabras como cuidado o atención podrían no ser tan importantes, debido a que nuestras conciencias llegan a estar cauterizadas por la cantidad de mensajes engañosos que abundan por todas partes. Solo cuando tenemos una perspectiva clara de quién es Dios y del hecho de que Él no puede mentir, entonces podemos aferrarnos a Él y confiar en sus declaraciones, incluso cuando llegamos a sentir que las cosas no van bien. Puede suceder que lo que esperamos no esté ocurriendo. Y si no tenemos claro que el principal interés de Dios es el salvarnos, rescatarnos del problema más grande que tenemos, la muerte eterna, puede que veamos a Dios como un genio que está dispuesto a cumplir nuestros deseos y no como un amigo que desea restaurar su imagen en nosotros. La clave está en confiar en Dios incluso cuando vemos que las cosas no van como queremos y ser conscientes de no permitir que nada nos desvíe de la guía y el propósito de Él. La Biblia utiliza expresiones como estar sobrio, velad y orad, orad sin cesar y hasta el temor de Jehová para describir este estado de plena conciencia. Y claro, se entiende que uno va a orar a quien conoce y o confía. Otro aspecto que debemos de comprender bien es lo que decir que Dios no cambia representa para diferentes personas. Si uno cree que Dios es un mentiroso, tirano, exigente, injusto y que está buscando a ver en qué fallamos para causarnos mal, la idea de que Él nunca cambia son malas noticias. Aún si alguien le ve como medio exigente y arbitrario y piensa que hay que obedecer los mandamientos para evitar ir a parar al lago de fuego, el decirle que Dios no cambia tampoco son muy buenas noticias que digamos. Esta persona sirve a Dios por miedo y no por amor. Sin embargo, cuando tanto nosotros como los que nos escuchan hablar de Dios nos damos cuenta de que el modo natural de Dios es amor. Dios ama a sus criaturas por naturaleza. Desde Génesis 3 para acá, el cielo está interesado en la salvación de la raza humana. Sí, Dios no cambia. Su amor no deja de ser. El que Dios deje de amarnos, consecuentemente de escucharnos y buscar lo mejor para nosotros,
no debe de preocuparnos. Eso va en contra de quién Dios es. Tal vez lo único sería que nosotros, con nuestros propios actos, nuestras propias decisiones, nos apartemos de Dios y su plan para nosotros. Recordemos, Dios respeta nuestra libertad y si por alguna razón dejamos de confiar en Él, nos desconectaremos de Dios. Sí, no cabe duda que Dios nos escucha y lo que nos indica es para nuestro propio beneficio. Por eso es que podemos depender plenamente en Él. La Biblia utiliza figuras de lenguaje apropiadas con la época en la que se escribieron los salmos. Por ejemplo, habla de que Dios es nuestro albergue, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra roca de protección, nuestro baluarte, nuestro escudo, nuestro resguardo, nuestro Padre, nuestro amoroso y generoso Creador, nuestro sanador y restaurador, nuestro abogado, nuestro juez y nuestro defensor, pero sobre todo, nuestro Dios perdonador. Si quisiéramos verlo de manera más contemporánea, bien podríamos decir que Dios es nuestro asesor de salud física, mental y espiritual, mucho mejor que todo lo que el conocimiento humano puede ofrecernos. Imagínense, hasta nos dice qué debemos de comer para vivir sin enfermarnos. Dios es también nuestro asesor financiero. Nos proporciona las llaves de la prosperidad, de manera que si no llegamos a acumular demasiados tesoros en estos añitos que tenemos aquí, que llamamos vida, tengamos tesoros incalculables para la eternidad. Dios también representa nuestra protección continua al salir, al entrar, al orar con Él, al poner nuestros afanes en sus manos. Sabemos que Él vela por nosotros y que pase lo que pase, con Dios tenemos la recompensa eterna, algo que nada ni nadie puede igualar. También podemos decir que Dios es nuestro defensor y libertador. Todos los seres humanos necesitamos un defensor cósmico. Nacemos en este mundo bajo el control del enemigo y a menos que aceptemos la generosa oferta de Dios, Él nos reclama como suyos. Cuando aceptamos la libertad que Dios nos ofrece, nos convertimos en sus agentes, agentes de Dios. Entonces, el enemigo, por un lado, procura desalentarnos a que no cumplamos con nuestra misión y por el otro, nos acusa día y noche. Por eso es que necesitamos a nuestro defensor y libertador cósmico. Esta es la pregunta. ¿Cómo afrontamos los momentos en los que la calamidad nos golpea y no podemos alcanzar a distinguir la protección de Dios? La respuesta está en mirar a toda la evidencia que Dios nos ha proporcionado. Por eso es importante que no olvidemos que nada reemplaza a la lectura de la Biblia, la oración y la acción, o sea, participar en su misión. Las primeras dos nos alimentan, la tercera nos ejercita. Los cantos cristianos, libros, videos y todo eso tiene su lugar, pero nada sustituye a la lectura de la Biblia, la oración y el participar en la labor que Dios nos encomendó. Eso constituye el crecer en Jesús. Y claro, recordemos que los momentos de crisis no son el tiempo para prepararse. Estos solamente muestran la preparación que hemos hecho previamente. El ejemplo más claro lo tenemos en la parábola de las 10 vírgenes. Y no olvidemos que el Espíritu Santo es dado para motivarnos a la misión de Dios. Si no hay misión, no hay Espíritu Santo. En la presentación anterior comentábamos acerca de cómo en muchos de los salmos se presenta a Dios como juez. Y es que el concepto de juez allí también implica el de un defensor, si uno está siendo oprimido o víctima de un abuso. Ahora, Dios defiende al justo, o sea, el que camina en rectitud, en su camino. Si yo fallo, si peco, o como dice la Biblia, si erro el blanco, si fallo el blanco, puedo elegir regresar a Dios. Y si regreso a Dios, Él me puede defender y liberar. Puedo, inclusive, pedirle que me libre de mi propia debilidad. La mejor manera de obtener esa victoria es caminando con Él. Es allí donde la misión de Dios es parte de la fórmula divina
con la que Él nos libera del grillete del pecado. Solo recordemos que Dios no miente, no puede mentir. Esperar que Dios me defienda si yo estoy desacatando, desatendiendo lo que Él me dice, pues me coloca fuera de la defensa que Él me puede proporcionar. ¿Cómo me va a defender si no estoy haciendo lo que es correcto? En otras palabras, si queremos que Dios nos defienda y libere, tenemos que hacer lo que es recto delante de Él. Dios es nuestro libertador y defensor. Y también es todopoderoso. Así que Él no puede perder, no puede fallar. Lo que tenemos que hacer es poner toda nuestra confianza en Dios, no perder de vista toda la evidencia que se nos ha proporcionado e ir creciendo en la confianza y dedicación a Dios. En el Salmo 114 se nos recuerda el sorprendente y majestuoso poder de Dios. Allí se habla también de que los montes tiemblan. Eso nos recuerda de otras instancias en las que los pueblos, las naciones también tiemblan, como en el Salmo 44, el 96 o el 99. Cabe señalar que eso, más que terror, es una reacción de extrema sorpresa, admiración, una impresión superlativa, como cuando se nos pone la piel como de gallina al ver algo que es extraordinario, impresionante, majestuoso, de suprema belleza o hermosura indescriptible. Si conocemos bien a Dios, confiamos plenamente en Él. Entonces, la paz que sobrepasa todo entendimiento llena nuestro ser y ya no hay espacio para miedo, temor, terror, duda, culpa o vergüenza. Los salmos dedican una buena cantidad de espacio a enfatizar la importancia de la morada de Dios con su pueblo. Recordemos, Él les colocó en el punto convergente de las principales rutas comerciales de la época. El lugar más importante de Israel era Jerusalén, la capital desde donde se gobernaba el país. De todo Jerusalén, el lugar más prominente era el majestuoso templo. De entre todas las estructuras que conformaban el templo, se destaca el lugar santísimo, en donde solo el sumo sacerdote entraba a oficiar una vez al año. Allí, en el lugar santísimo, se albergaba el objeto más importante, el arca del pacto, también conocida como arca de la alianza. A su vez, el arca del pacto contenía las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, mostrando la guía, la instrucción, los principios de vida que reflejan su carácter. Ahora, allí en Salmo 84:4, 128:5, 134:3, se habla que de allí, del santuario, se proclaman los rectos y justos principios de Dios y fluye la bendición del Señor. Eso se oye muy bien, excepto que tal proclamación no llegó a ocurrir. Los judíos se centraron en sí mismos e hicieron complicado el acceso a Dios. Es muy importante que nosotros no repitamos ese patrón. La mejor manera de fortalecer nuestra confianza en Dios y crecer en Cristo es recibir la valentía, la audacia, la entereza que el Espíritu Santo está deseoso de prodigarnos. Esto permitirá que las bendiciones de Dios fluyan a otros, de manera que ellos también se conviertan en canales de bendición. El santuario es en donde está Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 17, se describe que ahora nosotros somos el templo de Dios, si confiamos en Él, si demostramos nuestra fe con nuestras acciones. Por eso, Jesús dijo que nuestra función es la de ser la luz del mundo. Nos corresponde a nosotros ser canales por los que la rectitud, la justicia de Dios alcance al mundo entero y entonces apuntarles a que regresen a Dios, a que hagan esa vuelta en U, a que hagan ese teshuvah. La Biblia relata cómo Jacob no podía encontrar la paz. Su fe, su confianza en Dios había sido intermitente, no plena. Lo que pasa es que cuando no hacemos todo lo que Dios nos dice, nos dañamos, nos lastimamos a nosotros mismos. No estamos recibiendo el amor de la verdad. O sea, no estamos recibiendo el amor de Jesús plenamente. Y eso
nos hace sentir inseguros. La inseguridad y la duda, así como la insignificancia y la inferioridad, son resultado de alejarnos de Dios, o sea, de no confiar completamente en Él. En la actualidad, muchas personas piensan que con no acordarse de Dios, ya lo han sacado de sus vidas. Nuestra misión debe ser ayudarles a que recuperen la paz que solamente Dios puede otorgar. Debemos entender completamente quién es Dios y quiénes somos nosotros. Dios nos creó para ser felices con Él, y esto es por la eternidad. Después de que nuestros primeros padres fueron engañados y decidieron creer una mentira, todos venimos al mundo bajo un decreto de muerte que nosotros llamamos vida. Nacemos para poder elegir confiar en Dios y aceptar su increíble oferta o simplemente morir para siempre. Si estamos en Cristo, nuestra muerte física, por más horrible que ésta pudiera ser, es como ir a dormir. Si elegimos a Jesús, despertaremos con cuerpos nuevos, mejores que los que teníamos y sobre todo inmortales. Recuerden, Juan el Bautista murió solo. Como él, cientos de mártires, por ejemplo, John Huss, o conocido en español como Juan Huss, que murió cantando. Esto fue por haber vivido una vida en compañerismo, en comunión con Dios. Es allí cuando uno recibe el valor para irse a dormir sabiendo lo que nos espera. Eso es confianza en Dios. Les habló su amigo Joe Garza.